las demás. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba. Qué belleza, qué hermosura, qué hermoso cuadro nos ha traído él. Y hablamos de Mac de Santo con estas memorias trans y sus visitas mensuales. Visitas mensuales suena como una visita higiénica. Hola Mac de Santo, Hola, qué hermosa, buenas tardes. Qué hermosa melodía, música, y la amamos mucho a ella, a Mercedita. Este tema se llama Antiguos Dueños de la Tierra. De las flechas. De las flechas. De las flechas. Es un temón. Y nombra a distintas comunidades indígenas. Indio Toba, Abipones, Mocovíes. Porque hoy vamos a contar sobre un expediente judicial, acaso el más antiguo que hay registro en nuestra provincia, de una persona que cambia de género. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ok. Qué lindo, Wow, bien sí. nuestro. Bien nuestro. ¿Se acuerdan que El caso, estuvimos digo. viendo casos que habían sido judicializados como Sí. hermafroditas Sí. en la península ibérica, en España, un caso de un blanco, un caso de un afro? Sí. Ahora vamos a ir con el caso de un indígena, Abipom. Que traje esta canción porque es una de las pocas canciones que mencionan esta comunidad indígena que se llama Abipones. Los Abipones son una rama de los guaraníes. Entonces, como titular, caso más antiguo que tenemos noticias, o al menos yo, el caso más antiguo que yo tengo noticias de una persona trans en nuestro territorio. Wow. Y esto lo encontré de casualidad en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, cito en el pasaje de Ardo Rocha, en la calle 48, 49, 67, archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Este es el expediente judicial 34-1-1229, lo encontré escrito a mano, chicas. ¿Y de qué año es el caso? 1784. Mira. O sea, antes de que fuese patria. Antes de la revolución. Antes de la revolución de 1810, incluso antes de que la provincia de Buenos Aires sea provincia de Buenos Aires, Sí, claro. antes que el virreinato del Río de la Plata existiera como tal. Porque ustedes saben que en una cronología de estos territorios, el virreinato del Río de la Plata se consagra en 1776. Dura muy poco el virreinato del Río de la Plata, Claro. son 50 años. Sí. Esto ahí se hace el virreinato, el caso es en 1784. Así que yo me puse a tener que estudiar historia. Yo no vengo del palo de la historia, Claro. pero me tuve que poner a El estudiar caso amerita. el caso de historia del Río de la Plata. Esto es un caso que es bastante breve porque, como les decía, es un expediente judicial, es decir, encontré en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, que le tenemos que agradecer además a los trabajadores ahí, que son increíbles, un documento en papel escrito con pluma de 14 folios. No, mira. Qué locura, ¿no? Sí, Una obra de arte. Una obra de arte, es totalmente emocionante. Escúchame, Ay, Mac, sí. ¿y eso está abierto a todo el público? Eso está abierto a todo el público, puede ir cualquiera. Y le dicen, quiero ver el expediente judicial 34-1-1229 y lo le ven. van a Ya ver. mismo, señorita. Si podemos ver algún documento, ahí está. Este es el expediente judicial que se lee, que dice el caso autos criminal contra Joseph Marín, hermafrodita y ladrón. Esto es algo que vamos a encontrar recurrentemente, hermafrodita y ladrón. En realidad la imputación no se sabe si es porque afanó
O porque era hermafrodita. porque era traba. Claro, ¿Qué había es que lo que imputarlo robó? por algo. El caso es que esta persona está 6 meses en cana, muy rápidamente se los cuento, 6 meses en cana, esperando que le digan por qué lo habían encerrado, y finalmente le absuelven. O sea, no le encuentran delito. Nada, claro. ¿Por qué no le encuentran delito? Porque llaman a unos, como dice ahí el expediente judicial, unos facultativos para que examinen y encuentran que era una hermafrodita y no pasaba nada. Claro. No pasa nada. ¿Y qué te robaste? Unas pilchas. Una ropita. Ay. Una ropita de varón se robó. Claro. De varón blanco. O sea, no es de cualquier cosa las ropas, ¿no? Ok. Se roba de español una muda de ropa. Y como penitencia, porque se afanó esa ropa, le dicen, bueno, anda a laburar 6 meses a la casa del cura. Y efectivamente se va a laburar, devuelve la ropa que se afana y fin de la historia. O sea, no hay, o sea, ustedes fíjense que nosotros sabemos que hay casos de indígenas hermafroditas o que cambian de género. Sí. Y no se le encuentra prácticamente nada. En la época colonial, mira, tono mate, ruido de Sí, mate. obvio. De todas maneras, la cuestión hermafrodita, la persona decide el sexo, ¿o no? No. ¿Cómo es O sea, eso? Es complejo, pero Sí, básicamente se llama muchas veces hermafroditas a personas intersex. Es decir, que tienen... En esa época, o ahora también. En esa época es más raro todavía. En esa Por época eso. se le puede decir a gente que es trans, que cambia de género, se le puede decir a personas que practican la bisexualidad o Sí. son bigámicas o que tienen 2 parejas. Sí. O sea, se le llama hermafrodita un poco a toda sexualidad no reproductiva. Ah, ok. O sea, a cualquier relación que no tenga hijos, se le podía decir hermafrodita. Mira, bien. Más si era rol pasivo, si tenía pito y tenía un rol pasivo, digamos. Es bien complejo, porque Sí, en sí, realidad se le podía decir a cualquier A cosa. cualquiera. Hasta a mediados del siglo XX, la clínica empieza a usar el Claro. término también hermafrodita. Claro. Ahora yo encontré unos expedientes de Casacuna, por ejemplo, que dicen semi-hermafroditismo, cosas así, que es cuando identifican, pueden ser genitalidad ambigua, clítoris un poco más grandes, o sea, hay un promedio de la clínica que dice esto es un clítoris normal y si ella es un poco más grande, Sí, protocolizaron, digamos. sí, y amputan, y ¿no? amputan, y amputaciones. Claro, sí. Puede ser un hermafroditismo cromosómico también, no necesariamente genital. Claro. O sea, puede ser que esté en lo, XXY y tengas una genitalidad única. Claro, claro. Lo que pasa con el hermafroditismo en esta época, Sí. en particular, es que había los occidentales, digamos, los europeos, tenían una concepción de sexualidad, lo que se llama monismo, que es que pensaban que la vagina Ajá. era el pene para adentro y Claro. los huevos eran los ovarios. Muy patriarcal todo, ¿no? Muy Entonces machista. había un modelo único, monista se llama porque es modelo único, hay un solo modelo que es el masculino y hay una gradación, las mujeres están en la más baja porque tienen el pito bien adentro y los 2 ovarios son como los testículos y cuanto más te acercas a la perfección, más masculino sos. Qué terrible. Eso era la lectura de la época, de la sexualidad. Ustedes piensen que lo que se llama dimorfismo sexual, es decir, la idea de que tenemos 2 sexos, es contemporánea, es del siglo XIX, siglo XIX, siglo XX. Previo había toda otra análisis. Por eso es bastante relevante este archivo que les traigo, porque el caso de Joseph Marín, o sea, está en el expediente, se le dice Joseph Marín, pero se autodenominaba María Ignacia. O sea, se llama José Ignacio en su versión masculina y María Ignacia en su versión femenina. Ok. Y es en una época bien compleja porque expulsa. Ustedes saben que la colonización, una de las primeras formas en las que entró, aparte de que vinieron los colonos y mataron, que eran 10 como locos en el Río de la Plata, y se fueron para Paraguay. Una de los ejercicios fue la evangelización misional, es decir, venían los jesuitas Claro. a hacer reducciones de indios, que es una forma de organización del territorio bien distinta a lo que va a ser después el virreinato. Como
no sé si vieron La Misión, somos de la época de la película. Estoy escuchando el disco de La hora clave, ¿no? Total, Sí. temazo. Temazo. Qué manera de llorar. Bueno, para la gente más joven es una película icónica. Robert De Niro y Jeremy Irons. No, se me Bueno. pone la piel de gallina. Bueno, eran como los jesuitas buenos. Es mentira, los jesuitas no son buenos. Buenos. Eran también formas de esclavizar a los indígenas. O sea, hay una versión un poco romántica. Esto yo lo discuto con otra gente, gente que no está de acuerdo conmigo. Yo tengo esta posición que los jesuitas no eran los buenos en la película, para nada. Era una forma de evangelización y son los primeros que tienen control de natalidad. Entonces, Joseph Marín le vamos a decir, lo primero que yo encuentro es que el expediente es de 1784 y el único libro que habla sobre los abipones, a la comunidad indígena a la que pertenece, de la rama de los guaraníes, se escribe en el mismo año, en 1784, por un tal Historia de Abiponus. Se escribe en Alemania Ok. el libro. O sea, nosotros no tenemos ningún registro de los abipones. Lo tienen en Alemania. Un misionero que se llama Martín Dobrizhofer, que estuvo acá evangelizando indios y escribió este libro cuando los jesuitas fueron expulsados de América. Ustedes saben que en la película lo cuenta, los jesuitas fueron expulsados en 1767. Cuando expulsan a los jesuitas es un desborde total, porque imagínense que el territorio estaba organizado por reducciones indígenas. ¿Qué son las reducciones? ¿Qué son las reducciones? Si el cuadro me enfoca una reducción de indios, en el libro de Martín Dobrizhofer muestra cómo se organizaban. Era una especie de corralito. Claro. Eso es muy de la primaria, lo hemos visto, esos dibujitos, ¿eh? Yo recuerdo en los manuales. Claro. En una buena primaria, capaz. Yo no tuve suerte de que me enseñen estas cosas, la verdad. Sí. Entonces está la iglesia, está el ganado, ahí tienen como agricultura, ganadería, y tenían todos los horarios. A las 5 se van a comer, Claro. a las 8 se van a coger para tener hijos. Esto se tributa, esto se le manda a los jesuitas Claro. para... Sí, sí. Entonces son espacios territoriales medio pequeños, en donde tienen un control. Y ahí empiezan a evangelizar y a ponerle nombre a los indígenas guaraníes que tenían otros registros. Entonces ahí se sabe que Martín Dobrizhofer es quien le pone nombre, porque Marín estuvo... Yo esto lo infiero, no es que yo no claro, dice en ningún lado, ¿no? Sí. Lo que dice es... Marín estuvo en la reducción de San Jerónimo. Okay. La reducción de San Jerónimo estuvo a cargo de Martín Dobrizhofer. Por lo tanto, probablemente quien le puso su nombre masculino Fue este muchacho, que el le alemán. el alemán. Que José Ignacio es el santo de San Ignacio de Loyola, es el santo de los jesuitas. O sea, Exactamente. con lo cual es muy factible que le hayan puesto el nombre del santo. Claro. Entonces acá es re complejo, porque vos decís, bueno, es una persona trans. ¿Cómo identificamos las personas trans? Porque cambian de nombre, pero es un nombre que se le imponen, que se le Claro. impone a la colonia. O sea, ni siquiera nosotros sabemos su nombre indígena ni cómo se autoescribía. Sí. Tenemos que se llama José Ignacio y después se llama María Ignacia. Es decir, con el nombre que le dieron los jesuitas. Nació en una reducción jesuita, nació dentro de ese corralón, y en un momento los jesuitas se van y abandonan los pueblos. Entonces esa gente queda medio random, feliz en realidad, porque dice, bueno, me puedo reorganizar con mi comunidad. Aparentemente también Marín se casó, lo casaron más bien, o la casaron, en la misma reducción, con una tal Alaikim. Alaikim, rastreo quiénes son las Alaikim, y parece que era un cacique muy importante en un momento, que negoció en Santiago del Estero el territorio. Hubo acuerdos diplomáticos, le engañan al cacique, entonces el cacique dije, no, nos vamos. Y eran los abipones aparentemente bastante bravos, no eran gente fácil de... Imagínense que resistieron... hasta mediados del siglo XIX. El siglo XIX es el último hablante, se pierde la lengua, y no quedan rastros de personas abiponas.
Claro. Es Yo heavy. desconocía en absoluto su existencia. Sí, es que digamos, yo también, ¿eh? Nunca lo escuché, en serio. Excepto por esta canción que Claro, después un claro. montón de tiempo digo, acá dice Acá lo Abipones. está nombrando. Pero es una de las ramas guaraníes, estuvieron en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Córdoba, digamos, gran parte del Chaco. Ahí están en el mapa vos. distintas reducciones en donde estuvieron los Abipones. Eran guerreros, eran súper guerreros, considerados nómades, entre comillas, son todas cosas medio coloniales difíciles de Claro. adscribir, pero, por ejemplo, habían negociado que podían entrar a la iglesia con armas, con sus flechas. Mira. O las tangas, una cosa muy hermosa, que tanga viene del guaraní. Me muero, no sabía. Sí. ¿La tanga, tanga? La tanga. La ¿Posta? tanga, chicos. Sí. Mirá. Y El famoso hilo dental. El la famoso, tanga. sí. Tiene sentido, ¿no? Chango, tanga, congo, son todas palabras así. ¿Podían entrar a la iglesia armados? Habían negociado. Y Eran otra cosa repicantes. otra cosa dice Drobisofer, que es este misionero, que bueno, ¿cuánto le vamos a creer a este chabón? Ajá. Claro, está No, ahí. en todo hasta ahí. entre comillitas. Hasta ahí. Eran súper ladrones. Eran choros. Claro, Entonces, fíjense sí. que hay una Acá. constante. Están hipersexualizados porque dicen que, o sea, de solo verlos ya se imaginan que se quiso coger a una. Entonces, Ajá. bueno, ahí ya le agarra como un poco la loca. Y también ladrones. Digamos que es la historia de la criminalización argentina. Sí, tal cual. Se sigue reproduciendo igual. Básicamente lo que se puede reconstruir del caso muy brevemente es eso. Sabemos que nació en esta reducción de San Jerónimo, seguramente con Martín Dobrisoffer lo bautiza, queda viuda, entonces se van los jesuitas de América, entonces ese territorio queda un poco ahí despoblado, la gente se empieza a buscar la vida y en ese buscar la vida aparentemente cae en la casa de distinta gente a laburar, siempre y ahí ya vestida de mujer. Empleada doméstica. Recién Claro. ahí ella se viste como mujer. Claro, después, o sea, porque claro, en la reducción era imposible. Claro, Tenían olvídate. un control de una vigilancia policial total. Entonces, cuando se van los jesuitas, aparentemente vende lanas e hilos en la calle, trabaja en la cocina, pero ahí hay otro factor que es la nueva organización territorial que se empieza a configurar con las estancias. Empiezan a alambrar la tierra y decir, esta tierra es mía. Claro. Y vos vas a trabajar en el servicio doméstico para siempre en mi casa. Es lo que se llama la papeleta de Conchavo, que es una papeleta que te adscribe a un lugar de Bien. trabajo. Entonces, aparentemente, Marín dice, nada, ni pedo. Ah, Cuando el patrón de estancia le dice, quédate acá, que trabajas bien en la cocina, dice, nada, chao. ¿y a dónde se fue? Chao, chicos. Y ahí es donde empieza a ir a pulular por distintas casas y en Wow. una de las casas le dice, no, una de las vecinas dice, vos te acostaste con mi marido. Entonces, Rompehogares. y ahí dice, no, vos sos, ¿qué sos? ¿Qué sos? Y entonces le dicen indio de dos naturalezas. En general lo que aparece es, más que hermafrodita, esta idea de dos naturalezas. Ay, me encanta ese concepto. Sí, es algo Es bastante, hermoso. bastante habitual entre las comunidades indígenas, incluso las de México, las del norte de California. Sí. Se dicen como dos naturalezas. Mi tesis de lectura, no sé cuánto tiempo tenemos. Es que en realidad. así. 5 minutos. Sí, 5 bárbaro. minutos, sí. Estamos bárbaras. Mi tesis de lectura es que no se puede separar la idea de que es indígena de la idea de que es esta sexualidad o este género un poco raro, Sí. de dos naturalezas, porque una cosa está relacionada directamente con la otra. A diferencia de lo que pasa en Europa cuando analizas el caso, que son variables bien distintas, acá lo que ves que la colonia intenta inferiorizarlo a través del sexo y a través de la raza. Claro. Entonces, es muy difícil identificar. Y más sabiendo que el exterminio es total de esta comunidad. O sea, Total, sabiendo sí, esto, ya que a mediados del siglo XIX no queda ni un hablante, que se pierde la lengua, que todos los registros que tenemos son a través de Martín Dobrisoffer, que lo escribe desde Viena,
es de una violencia, de un dolor terrible, sí, ¿no? sí. Y nosotros como gente de este territorio, sabiendo que esta persona estuvo acá, estuvo presa en la cárcel de Varadero 6 meses, Mira. esperando los resultados y lo único que dice una y otra vez dice, y se los puedo leer si quieren como para analizar su propia confesión, porque lo que encontramos es eso, que vieron que para las personas trans el nombre, la ropa y la autopercepción o lo que se dice de sí misma es lo más relevante. Lo que pasa que acá lo que tenés es que lo que se dice de sí misma es en el lenguaje del europeo, del colono. Total. Entonces es muy difícil saber si lo que está queriendo decir es lo que realmente lo que siente. lo que pasa. Claro. Sí. Entonces dice, su confesión es muy pequeña y además el juzgado dice, esta persona no sabe ni leer ni escribir, y tampoco va a firmar porque tampoco sabe. Entonces dice que jamás ha pensado ni temido tal amancebamiento con un amo, Victoriano Vallejos, ni otro sujeto alguno, al que sin embargo este hermafrodita, como lleva dicho, y por no haber usado de esta naturaleza femenina, sino muy rara vez, y de la masculina ninguna, que no sabe qué otro motivo tuviese dicho alcalde para ejecutar su prisión, porque no haya en su conciencia haber dado más que el haberlo hecho Dios por su infinita misericordia, hermafrodita, como ya tiene declarado. Es una criatura divina, es una criatura que Dios lo hizo así, y fin. Y Claro. fin de ¿Y ella dónde terminó? ¿Estuvo 6 meses presa? ¿Fue de No casa sabemos. en casa? Ahí se que perdió. no sabemos, porque lo único que tenemos Claro. es, imagínense yo que este es el expediente judicial, miren cómo está escrito, Sí. está escrito a Puño y pluma, letra. Sí. es en un papel de algodón de 1700 que desprende óxido, que tiene como que brilla. No sabemos ni El cómo. último registro es los 6 meses de cárcel de ella. El único. El único. Ah, El único. Y Pero y último. cronológicamente, porque cuando dijo listo, ya está, no voy a empezar a casa, que la empiezan a condenar, Sí. ¿eso fue antes o después de los 6 meses? Eso es cuando está en prisión Sí. esperando y se va Ah. reconstruyendo cómo fue su vida. Bien. Dice, bueno, nació en tal lado, trabajó en tal lado, trabajó Bien. en tal otro y trabajó en tal otro. Perfecto. Y hasta ahí. después no sabemos más. No sabemos si le Ay, absuelven. es tremendo. Si le absuelven de hecho porque realmente creen que no hay pena, o le absuelven porque van a morir todos los avipones. Ay, sí. No van a quedar nadie. Después hay una cosa muy insistente, por ejemplo, en la historia de los avipones de este Martín Dobrisoffer, que dicen que las mujeres son feas, que se tatúan la cara. Hay prácticas que ustedes van a encontrar que las tenemos renaturalizadas, la idea de una olla popular, la de cortar la ruta, son todas prácticas que tirar palos, resistir con piedras y palos, son todas, bueno, tomamos un matecito, o sea, son todas cosas que las tenemos incorporadas en nuestra vida cotidiana y que no la podemos ni siquiera decodificar, como que son prácticas de gente pobre, básicamente, y la gente pobre mayoritariamente es indígena descendiente. Sí, claro. Entonces me parecía bonito recordar a Marín, que es el caso del que yo tengo estudiado, el más antiguo que hay registro en nuestro país, que ojalá aparezcan más. Y bueno, De la provincia, qué lindo. De la provincia. Qué lindo. Che, qué tremendo Está bueno. laburo, loco. sí, y Qué estuve tremendo como, laburo. no sé, como 6 meses tratando de transcribir el expediente, porque no se entiende un carajo la Claro. letra. Es muy difícil de Sí, leer. y sí. Y después de interpretar que cazzo. 1784. 1784. De la provincia de Buenos Aires. Qué bueno. Bueno, escribí un artículo académico. ¿Dónde lo salió podemos ver? en una revista yankee que se llama ¿Podrán? TSQ. Guarda, guarda. ¿podrán? Ojo. Ojo. Ay, mirá que nos vamos a dar con chiquita nosotros. Escucha. Pero también si lo quieren leer en castellano me lo piden. Lo tengo que publicar en castellano. La verdad que es una cosa que... En que- castellano no está publicado. No. Bueno, pero tengo que buscar recordá tu Instagram, así la gente es te lo... Mag de Santo. Mac con G. Mag, MAG, _D, Perfecto. Santo. Ahí pedimos el artículo. me pueden pedir el artículo en ¿Me lo PDF. mandás? Sí, re. Y busco ahí publicarlo para que se divulgue porque también es importante. Ay, sí. ¿Qué te parece? Sí. Sí. ¿Por qué Sí, de estas sí. cosas no se escuchan? No No. se habla.
Menos de los indios del Chaco, que son 1 millón de comunidades. Obvio. Y que se siguen resistiendo. Y pensando en lo que ocurre ahora en Bolivia, digamos, ojalá que algo de la resistencia andina no llegue. A los 6 meses, esta gente se sublevó al presidente. 6 meses. A ver si aprendemos un poco. Un poquito. Mag, muchas gracias. Por este rato. Un placerazo. Como un martes una vez por mes. La visita mensual. La visita mensual. Soy Andrés. Andrés de Santo. Nombre de actor y todo. Dale, vamos con la música.